Bienvenido a nuestra exploración de la historia no contada de los dioses, una historia que se extiende a lo largo de innumerables eones, y presenta un elenco diverso de personajes que han sido descoloridos por el paso del tiempo. Profundizaremos en las narrativas que rodean a deidades como Zeus, Jehová y los Anunnaki, alineando cada historia con las respectivas representaciones visuales de la época que habitaron. Nuestra historia comienza en el resplandeciente mar de la creación, donde reinaban los titanes, un panteón de dioses primordiales. Entre estas ilustres figuras se encontraba Uranos y Gaia, que representan las encarnaciones del cielo y la tierra. La narración de los titanes es la de dominios destrozados por su descendencia, los dioses olímpicos, con Zeus, a menudo representado con barba de nubes y ojos de trueno, en su yelmo. La autoridad omnipotente de Zeus abarca el Olimpo, y su dominio llega incluso a los rincones más lejanos de la existencia mortal. Gobernante del cielo, presagio del trueno y protector de la justicia, Zeus encarna un poder aterrador y enigmático, cuyas hazañas cuentan e ilustran a través de innumerables cuentos y obras de arte mitológicos. La vida en la antigua Ática habría visto a los atenienses rendir homenaje a la diosa patrona de su ciudad, Atenea, matizada en sus representaciones, a veces una doncella serena con ojos grises y sabios y un casco que coronaba sus sienes, y otras veces un guerrero poderoso vestido con una égida adornada con cabezas de gorgona. A menudo invocada en tiempos de sabiduría, justicia y guerra, Atenea se personifica como un símbolo del sistema de justicia de la ciudad. Fijando nuestra mirada cronológica en la antigua Sumeria, nos presentan a los dioses Anunnaki, cuya presencia impregnó el tejido mitológico y social de la civilización urbana más antigua del mundo. Entre estas figuras se encontraba Enlil, el dios de la atmósfera y la tormenta, que encarna las cualidades tanto cariñosas como devastadoras del cosmos. Profundizando más en el reino del mito y la divinidad, no debemos pasar por alto la figura de Jehová, la deidad todopoderosa que encapsuló la fe judía, inculcando al mundo enseñanzas sagradas y moralidad atemporal a través de sus divinas escrituras. Jehová, a menudo retratado como un ser supremo sin forma tangible, es señalado por el único, aunque frecuente, descriptor de su apodo, el increado y autoexistente. El panteón de dioses de cada cultura poseía sus propias personalidades únicas y vibrantes, pero todas tenían un efecto universal, la encarnación de fenómenos naturales, valores colectivos y experiencias humanas arquetípicas diseñadas para armonizar con la condición humana. Contrariamente a su definición técnica moderna, el término Dios es un concepto mitológico más antiguo que la historia misma, una visión global principal de la naturaleza interna y el alcance externo de la realidad, que lleva una vida propia fascinante. Fue este concepto el que despertó la imaginación de los antiguos, impulsándolos a crear culturas en torno a sus respectivas deidades. Retrocediendo en el tiempo, encontramos tradiciones chamánicas en los capítulos de historia prealfabetizados, donde la colección de espíritus naturales a lo largo de los eones evoluciona hasta convertirse en los dioses que estamos discutiendo. Ya sea Odín presidiendo Asgard en la mitología nórdica, o el antiguo dios Sol egipcio, Ra, estas deidades representaban el alma de sus culturas. A medida que los primeros agentes de la historia terrenal mezclaron gradualmente las líneas entre lo natural y lo sobrenatural, estas narrativas primordiales se alteraron para adaptarse a las cosmologías en evolución de sus civilizaciones. Se ungieron nuevos dioses, se fusionaron los más antiguos y la mitología colectiva asumió nuevas paráfrasis que reflejan la dinámica cambiante de la sociedad humana y sus relaciones con el cosmos. Sin embargo, la conexión íntima entre dioses e individuos era diferente para cada cultura. Los faraones egipcios, por ejemplo, eran considerados descendientes de los dioses, un monarca cuya autoridad abarcaba tanto el reino mortal como el divino. Los dioses védicos, por otro lado, estaban imbuidos de los rasgos de las fuerzas universales, que representaban varios aspectos de los fenómenos cósmicos. A medida que el lenguaje evolucionó, y el hombre se aventuró más allá de los reinos cerrados de la autarquía, dándose cuenta de la existencia de tierras y pueblos distantes, surgió el concepto de seres de otro mundo que equivalen a sus propias deidades. Pero en lugar de conducir a un impasse ideológico y una lucha civil, este nuevo conocimiento provocó un intercambio y enriquecimiento cultural, permitiendo a varios dioses participar en el vasto campo de las divinidades universales. Con el advenimiento generalizado de las religiones organizadas y las escrituras religiosas, las cualidades imaginadas de estos dioses cristalizaron en doctrinas y teologías concretas. A pesar de la diversidad de credos, culturas y climas, los dioses a menudo se hacían eco de la dinámica humana universal del miedo, la esperanza, la reverencia y la inevitable búsqueda de explicaciones razonadas de la existencia y la identidad. Con respecto a los rituales religiosos, se emplearon elementos visuales como mediadores vitales para experimentar lo divino, desde esculturas de grandes templos en la antigua Grecia hasta altares ricamente ornamentados en la era precolombina. Estos medios visuales retrataban aspectos de sus respectivas deidades, y proporcionó un conducto para que los fieles se comunicaran e invocaran estas fuerzas divinas. Casi resumida dentro de los límites de sus narrativas mitológicas, la evolución de los dioses y sus cuentos son reflejos de sus adoradores humanos.
Es a través de estas figuras sobrenaturales, y sus hazañas arquetípicas que nuestros antepasados intentaron articular su comprensión de las leyes naturales, las normas sociales e incluso las pruebas personales. Aunque los rostros y nombres de estas figuras celestiales pueden diferir de una cultura a otra, la línea transversal de sus cuentos es notablemente consistente. Los dioses, morando en palacios celestiales, destinados a llevar el manto del gobierno, sujetos a los caprichos de los mortales como títeres indefensos, han dejado una profunda huella en la conciencia humana colectiva y continúan haciéndolo. Sin embargo, los cultos y seguidores de estas deidades han pasado por un viaje tumultuoso. Desde los albores de los primeros panteones, hasta el surgimiento del monoteísmo y la era moderna, el número de divinidades reconocidas y celebradas se ha desplomado significativamente. Pero incluso en nuestro mundo supuestamente secular, la influencia general de estas figuras divinas es omnipresente. Personificamos la condición humana en estos seres celestiales, dotando a estas versiones idealizadas de nosotros mismos del poder de dar forma al futuro o reescribir el pasado, como intérpretes de hazañas sobrehumanas o patrocinadores de una compasión infinita, todo para reflejar nuestra búsqueda perpetua de significado y agencias superiores. Solo el tiempo revelará si estas figuras celestiales seguirán ondeando en las crónicas de nuestra especie hasta que el mundo guarde silencio o sean relegados a los anales de las antigüedades. Sin embargo, es su constante relevancia a pesar de épocas de agitación y cambio social lo que realmente habla de su naturaleza atemporal. La fusión de lo divino y lo humano en estas narrativas mitológicas ilustra un anhelo siempre presente de comprender los dilemas existenciales con los que los humanos han luchado durante milenios. Por tanto, las historias de dioses son más que simples historias de poder y conflicto, son un testimonio de la resiliencia humana, la creatividad y el espíritu inquebrantable de la curiosidad. Al finalizar esta exploración de la ensoñación divina, una cosa está muy clara: las historias de los dioses y su influencia eterna son una empresa exclusivamente humana, una narrativa continua que presenta personajes moldeados por nuestra incesante búsqueda para comprendernos a nosotros mismos y al universo. Sombras y gigantes, guardianes y señores de la guerra, portadores de poder y portadores de la verdad. El panteón de figuras divinas son obras de arte atemporales de nuestro intelecto y creatividad humanos colectivos. Y si bien los cuentos de estos dioses pueden brillar con elementos de lo místico y lo mítico, debajo se esconde el rostro inequívocamente humano, tierno y frágil, heroico y defectuoso, plagado de preguntas y en una búsqueda incesante de respuestas. Y así, absueltos de las nieblas de la tradición y la mitología, las vidas de nuestros dioses sirven como espejos de nuestra propia existencia, reflejando nuestro viaje colectivo desde el borde de la ignorancia hasta el horizonte de la iluminación. En estas narrativas divinas, desenterramos los susurros resonantes de nuestra búsqueda duradera de despertar espiritual, iluminación existencial y armonía cósmica, promulgando a la raza humana no como criaturas de la divinidad, sino como creadores divinos. Por lo tanto, descartar las historias de nuestros dioses como meras fantasías de la antigüedad significaría negar una parte significativa de nuestra conciencia colectiva y, por lo tanto, fragmentar a la humanidad de su fundamento espiritual intrínseco, dañando nuestra capacidad de viajar hacia un futuro más brillante e iluminado. Nuestras historias, nuestros mitos, nuestros dioses son los guardianes de nuestras heridas, los mayordomos de nuestra sabiduría, los heraldos de nuestro destino. Que las narrativas sean, entonces, nuestras verdaderas guías, que nos guíen hacia una existencia unificada, iluminada y divina aquí en la Tierra. Así que la próxima vez que te sientes a reflexionar sobre los misterios cósmicos o a escribir otro capítulo de la gran narrativa de nuestra especie, recuerda, los dioses que poblaron el folclore de nuestros antepasados no son más que las cámaras de eco de nuestra propia psique comunitaria. Nos recuerdan que, sin importar las alturas que alcance nuestra civilización, sin importar en qué profundidades de oscuridad pueda sumergirse nuestra especie, la chispa divina dentro de nosotros, el anhelo eterno e indómito de perspicacia, unidad y amor universal. Permanece sin cambios y listo para arder de nuevo. Mientras miramos las estrellas, veamos no solo escombros cósmicos unidos por la gravedad, sino símbolos de nuestro propio potencial más allá del horizonte de lo conocido, sondeando el infinito. Después de todo, cada época es el amanecer de una nueva era, cada ser humano, un dios en ciernes. Con las cortinas acercándose a nuestra gran narración de lo divino, queda claro como el amanecer que nuestra búsqueda de la conexión divina nunca termina realmente. Simplemente adopta nuevas formas, nuevos cuentos, nuevos dioses, porque las respuestas que buscamos en el reino de lo divino siguen siendo eternas e inmutables, esperando ser descubiertas y experimentadas en el teatro siempre dinámico del cosmos. Permear a través de estas grandes narrativas de los dioses es la esencia del espíritu humano, anhelo de enfrentar los misterios que yacen más allá del conocimiento, esperando, tocar lo etéreo, soñar, comprender mejor lo divino, conducir, las ruedas que definen de dónde venimos, qué somos y en qué seremos todavía. Los dioses no residen solo en elevados palacios de nubes, ni se forman a partir de la elevada escritura de algún decreto celestial.
Habitan dentro de nosotros, un recordatorio eterno de nuestro vínculo indeleble con el cosmos, la insignia de nuestra búsqueda inquebrantable de unidad, sabiduría y amor. Así que recordemos, procuremos no limitarse a comprender los misterios de nuestros dioses, sino esforzarnos por comprender y nutrir la chispa divina dentro de nosotros mismos. Porque, en este viaje de historias interminablemente entrelazadas, nuestro cuento humano sigue siendo la narrativa más potente de la divinidad, inscribiendo capítulos de diseño celestial en el gran tomo del universo. He aquí la historia no contada de los dioses, una historia que abarca las vistas de nuestro cosmos, grabada en los corazones de nuestras civilizaciones. Es una historia de legado compartido, de destino cósmico entrelazado, narrada por la pluma del universo, y repetida por los latidos mismos del corazón de la humanidad.